Buenas tardes, amigos de la plática. Un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Es para mí un verdadero placer escuchar la conversación que tendremos con invitados especiales este día. Fernando Acuña desde El Salvador y Edwin Herrera también. ¿Cómo están, Edwin Herrera? Buenas tardes. Es un gusto que esté en la plática. ¿Cómo está este día? Gracias por la invitación, Luis. Un saludo fraterno desde El Salvador y un saludo también a Fernando Acuña. Aquí estamos para platicar y conversar la coyuntura del momento en el país también. Gracias Como por la siempre, invitación. como siempre existe un protocolo de entendimiento. Estamos nosotros recibiendo por primera vez a Edwin Herrera y es necesario que Edwin nos diga quién es Edwin Herrera en breves palabras. Bueno, actualmente soy concejal de la alcaldía de Aguachapán. Eh, Soy concejal suplente. Hemos estado trabajando por varios años en algunos programas sociales del gobierno. También trabajo actualmente en el Ministerio de Educación de El Salvador y también tengo la dicha de ser concejal suplente en la alcaldía municipal de Aguachapán, ¿verdad? Por ahí hemos tenido debates y decisiones importantes dentro de la municipalidad, como para poder afrontar el tema del COVID, que también golpeó El Salvador, ¿verdad? Y que y yo creo que en torno a eso va la conversación. Hemos trabajado, como les decía, bueno, en programas como el Programa Nacional de Alfabetización. También estamos trabajando desde el Ministerio de Educación en uno de los programas como lo es un programa de paquetes escolares. Y bueno, y ahí hemos desarrollado nuestra área laboral, y también pertenezco a la directiva municipal del FMLN como una organización social en el territorio que también es de lucha permanente. Yo siempre hago la pregunta esta, obligada, Edwin. ¿Qué lo motivó a usted a incursionar en la parte política de El Salvador? ¿Cuál fue su motivación principal? Bueno, nosotros venimos participando allá por el año 2008, en donde, bueno, había una efervescencia social sobre el tema político en el país, principalmente la pobreza, que es uno de los problemas sociales que se estaba ahondando, y principalmente ahí por el año 2008, 2009 tuvimos una crisis económica que golpeó a América Latina, ¿va? Y El Salvador mismo. En esa coyuntura fue que iniciamos nuestra carrera política, ¿va? Con los sueños y los ideales de construir una sociedad diferente, ¿verdad? Un sistema alternativo. Y bueno, seguimos en esa lucha, ¿verdad? Siempre se quiere encasillar a las personas en una tendencia específica, siempre se quiere encasillar a una ideología específica. Y yo soy de los convencidos que las personas deben de tener una identidad. Y esa identidad tiene que darle a la persona la ruta donde debe de ir, trazarse su ruta, a dónde quiere dirigir sus trabajos, sus objetivos, a dónde quiere enfocarse para poder cumplir con el mandato por el cual él considera de que está hecho. ¿Cuál podríamos decir nosotros que es la tendencia o la ideología propia de Edwin Herrera? Bueno, principalmente nosotros hemos desarrollado, y cuando uno mira su juventud pasar, eh, conoce su entorno, uno genera una identidad de clase, ¿no? Una conciencia en sí, para sí. ¿No? En ese contexto nosotros nos hemos identificado con la clase trabajadora, hemos luchado por los pobres de este país desde diferentes espacios. Hemos sido parte de un instituto político fuerte, organizado, y que nuestra ideología compartimos la filosofía marxista, ¿va? Como una filosofía de cambio, no como algo dogmático,
o como un catecismo, sino que como una filosofía que permite ver las contradicciones del contexto social y como una práctica cotidiana en nuestra vida. Tratar de construir siempre una sociedad diferente, ¿verdad? Pero sí tenemos una identidad de clase, ¿verdad? Y sobre esas posiciones de identidad de clase es que podemos dirigirnos y compartir nuestros puntos de vista, ¿verdad? Excelente. Fernando Acuña, buenas tardes, bienvenido a la plática. ¿Cómo está este día? Hola, un saludo. Bueno, buenas tardes a todos. Un abrazo fraterno desde Aguachapán, desde El Salvador, para toda la audiencia que día con día, cada una de las transmisiones no se las pierden del programa La Plática. Muchas gracias, Luis, por la invitación de nuevo. Me reitero los saludos para todos los amigos de Estados Unidos, de Canadá, de El Salvador, de cada uno de los lugares que nos sintonicen esta tarde. Pues sí, vamos a tratar de hacer un ejercicio de estudio de la coyuntura actual, desde lo más simple hasta lo más complejo, de las diversas situaciones que están pasando, para tratar de aclarar algunas ideas, algunos conceptos que la población salvadoreña está manejando. Así que muchas gracias, Luis. Un saludo, Edwin, igual. Vamos a estar compartiendo esta transmisión con el amigo Edwin desde hace ya bastantes años, camarada. Así que muchas gracias nuevamente, Luis. Pues un saludo ya, los están saludando, tienen pega estos muchachos, ya René Ortiz les manda un saludo, reconoce el trabajo que hacen, dice René Ortiz, los saludan desde España la señora Cucú, también del Salvador, Camilo Guzmán los saluda, y gracias a todos los que tienen la oportunidad de compartir este espacio, y para mí es un gusto pues entrar de lleno con preguntas concretas. Y el hombre del jardín ahí tiene como una crianza de pájaros, creo yo, ¿ah? Escuchen Sí, por por ahí. allá. Entonces, Edwin, si nosotros nos enfocamos sobre la parte general en El Salvador, ¿cuál es el estado de las cosas en El Salvador en materia política? ¿Cómo ve usted ese ambiente político en nuestro país en este momento tan difícil que atraviesa el mundo en sí? Bueno, dentro del punto de vista político, pues bueno, en esta coyuntura nosotros hemos visto, como tú decías, en una antesala, un choque entre los poderes del Estado. En esta emergencia o en esta pandemia a nivel mundial, el sistema capitalista hoy, se desnudó ante el mundo. Y bueno, el sistema de salud, el sistema educativo y todos los escenarios de este país quedaron al descubierto. Eso golpeó y ya nos dio otra realidad. Y qué bueno, digamos, analizar este tipo de criterio en el punto de vista político, porque podemos ver en este momento un escenario como de desacreditar la política y desacreditar diferentes espacios, ¿no? Yo creo que la nueva generación de juventud o una generación posguerra, creo que debemos de refundar ese tipo de espacios. Y en ese contexto se empezaron a ver algunos elementos. Y te puedo mencionar algunos, ¿va? La sala de lo constitucional, el ejecutivo y el legislativo. Se empezaron a trabajar algunos decretos. Yo estuve revisando el decreto 19, el decreto 20, pero en materia de decretos presidenciales hay un irrespeto en algunos momentos a los derechos constitucionales de los ciudadanos, en donde, por ejemplo, uno de los decretos planteaba el tema de la cuarentena, cuando alguien no la cumplía. Bueno, en El Salvador se dieron casos graves de violación de derechos humanos. Por ejemplo, hubieron un ciudadano en especial que fue baleado por un miembro de la policía. Eso es delicado. En ese escenario, también otro poder del Estado salió a la defensa, como también la Procuraduría de los Derechos Humanos. Pero en ese planteamiento, también el Ejecutivo estaba solicitando
recursos para poder atribuir a el tema de esta pandemia. En el tema de recursos, bueno, hubo un préstamo por ahí de cerca de 25, creo que un poquito más, millones de dólares con respecto al seguro social. Toda esa cantidad de millones de dólares, por acá tenía apuntado también este elemento porque se ha utilizado también fondos del presupuesto general de la nación, como también ha tenido otros elementos en concepto de préstamo. Pero en esa violación de algunos derechos humanos, derechos fundamentales de los ciudadanos, se han cometido situaciones inconstitucionales. La misma sala ha planteado y ha corregido los decretos ejecutivos en el tema del planteamiento para la pandemia. Es más, todavía en El Salvador hubieron centros de contención sobre el tema de la cuarentena, en donde o varios centros de contención, al final fue ingresada gente que no iba, digamos, contagiada por el tema del COVID, y ahí fue donde se contagió, principalmente violando el tema del derecho a la garantía de la salud. Tenemos otro elemento importante, digamos, que discutir sobre el tema de la movilidad, sobre el tema de los ciudadanos salvadoreños. Bueno, quedaron en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, ¿no?, sin proporcionarles las oportunidades a que pudieran retornar al país. Todo ese contexto, principalmente de violación de derechos en algunos elementos, ha traído un enfrentamiento, y eso no abona la democracia del país y a poder caminar a pasos agigantados en el tema de esta pandemia. Bueno, en ese enfrentamiento se ha jugado también la parte de los préstamos, que ha sido plata que ha manejado del Poder Ejecutivo, y principalmente, como te decía, el desacreditar en el tema de la política. Creo que hay un tema central y que nosotros lo hemos abordado. Mira, Edwin, te voy a interrumpir. Dime. Normalmente uno escucha, uno mira diferentes intervenciones de políticos, pero el gobierno central pareciera que para ellos el mundo comenzó en el 2019 y no quiere tomar en cuenta la historia del país, que le ha costado sangre, que le ha costado miles de muertes a la democracia de El Salvador, y pareciera que estamos en una dictadura en cienes, ¿verdad? Se está gestando una dictadura en una forma abusiva, atropellando los derechos constitucionales, y pareciera que nosotros estamos como todavía aprendiendo en esa democracia. ¿Cuál es tu opinión respecto al comportamiento abusivo del gobierno? Pues mira, nosotros podríamos comparar, ¿va? Yo a veces he compartido esto con los compañeros. Es una posición que aunque no lo quieran aceptar, tiene características dictatoriales. Y sobre la base de eso podemos comparar el año 1932. ¿Cuáles eran los elementos que existían en ese año, en la dictadura de General Martínez en este país, y qué elementos tenemos ahora? Fíjate que yo hablaba con unos compañeros, y en aquel momento, allá en el 32, una de las luchas sociales, si bien era por el tema de la tierra, pero también era más frijoles y una tortilla en el tema de las fincas de café. Hoy la gente, y nosotros podemos ver ya casas en colonias, en barrios de El Salvador con banderas blancas. Hay un problema también, que la gente necesita alimentación. Entonces, estos elementos, a partir de que ha habido dinero y ha tenido ya algunas características dictatoriales que hay que ponerle atención, ¿verdad? Porque el no respetar los derechos fundamentales, el no respetar las posiciones de la Sala de lo Constitucional, aquí no se trata de plantear lo que yo quiero, es lo que yo impongo, ¿verdad? Porque principalmente eso es lo que nos ha llevado a luchas sociales irreconciliables. Principalmente debemos de reconocer también que la lucha en El Salvador fue por ese tipo de características dictatoriales. Aquí sufrimos un conflicto armado en donde mucha gente dejó su vida.
y no queremos nosotros como una generación posguerra que eso se vuelva a suceder en el país. Entonces nosotros debemos de ser garantes de que, y también de señalar de que los derechos fundamentales de los ciudadanos se respeten, ¿verdad? No es de solo dejarlos a que hay que averiguar y a ver qué pasa, sino que principalmente señalarlos y denunciarlos. Pero como te decía, históricamente el país no debe de retroceder. El hecho digamos, del representante del Ejecutivo, el presidente de El Salvador, se meta a la Asamblea Legislativa, irrumpir y querer entablar una sesión plenaria, eso a nivel internacional se ve muy mal. Y nosotros como ciudadanos salvadoreños también debemos de repudiarlo. Entonces, en ese contexto, ese escenario, ese contexto es lo que ha llevado a un conflicto entre poderes del Estado que no nos deja avanzar. Ahorita deberíamos de estar pensando principalmente qué hacer o un plan de post-COVID. Tendríamos que estar pensando ya en cómo vamos a salir de esto, pero todavía estamos nosotros, digo nosotros porque somos parte de El Salvador, pero los poderes del Estado en cómo afrontar el tema de esta pandemia. Es un tema delicado que debemos de nosotros estar presentes, denunciarlo y estar pendientes, ¿verdad? Y en la medida de lo posible, nosotros, como ser parte de un consejo municipal en Aguachapán, poder contribuir a darle salida también en Aguachapán, ¿verdad? Ok, gracias, Edwin. Fernando, voy contigo. Mira, Fernando, estamos nosotros queriendo entender qué viene para El Salvador, pero tu opinión con respecto a esa lucha de quién tiene la razón, esa lucha de protagonismo, ese querer decir yo soy el que decido, yo soy el que mando, ¿qué efecto tiene a nivel institucional desde el punto de vista juventud en El Salvador? Dame tu opinión. Bueno, es una situación que es complicada y cada vez se complejiza más. Tener un presidente con características, como lo decía Edwin, de dictatoriales, con un perfil psicológico megalomaníaco, es complicado porque eso nos pone eh, ante un escenario de lucha continua, de forzamiento continuo y de fricción continua entre no solo las instituciones del Estado, sino los sectores mismos de la sociedad. Nosotros hemos estado tratando de cada vez abrirle los ojos a la gente, por ejemplo, de tratar de ponerle las evidencias en la cara, las cartas sobre la mesa. Y por el otro lado, el presidente lo que quiere es que la gente cierre los ojos y no mire las evidencias, no se dé cuenta de las cosas que están a la luz. Hay situaciones que se dan acá en El Salvador que si fuera otro gobierno, si hubiera sido el gobierno del FMLN quien las estuviera haciendo, pues ahorita esta misma gente estuviera dando el grito en el cielo, nos estuviera condenando y nos estuviera cobrando una factura política altísima. Pero como las comete el gobierno actual, entonces es una situación diferente y precisamente es el sector de la juventud quien es más fácil de convencer en este tipo de dinámica. El joven que está un poco desconectado de la historia, un poco desconectado del seguimiento del devenir político del país, creo yo que es un poco más susceptible a absorber este tipo de información. Las noticias falsas, la manipulación mediática, el cerco mediático, toda la granja de troles en las redes sociales que sirven para infundir ideas que cada vez son más descaradas y dentro de la simpleza en la que son expuestas, dentro del vocabulario cotidiano del que se le presentan a los jóvenes, pues sí, es más digerible para ellos y tiene una cancha, digamos, tiene un escenario enorme para poder proliferar. Y eso también causa estragos. Pero yo no me imagino cómo la juventud de hoy, que también va a tomar decisiones en los próximos años, ¿verdad? De seguir así, o nada más siguiendo lineamientos de una especie de malabarista político, de un manipulador mediático,
cómo va a seguir tomar las decisiones en el futuro, cómo va a seguir eligiendo mandatarios, eligiendo diputados, eligiendo alcaldes, si la única fuente de información de la que se confíe, de la que se alimenta son estas redes, bueno, estos sitios de fake news y de propaganda, pues estos panfletos cibernéticos. Es una situación compleja y esto solamente desde el lado de la juventud, que por supuesto esto no es general, no me gustaría generalizar. Así hay una buena cantidad de juventud que también está a la expectativa, razona, cuestiona, de alguna manera tiene ese sentimiento, esa idea de siempre estar buscando, indagando, y pues no se deja llevar tan fácil, pero todavía no es la mayoría. ¿Ya? Eso es lo que más me preocupa, que no es la mayoría las que hacen eso, y que ahí están presentes en las redes sociales, en los centros de investigación de las universidades, tratando de ver cómo saca adelante el país, pero digamos, en una gran mayoría la juventud todavía está con los ojos cerrados. Ahora, las instituciones del Estado tienen cada una su función y ya están establecidas en la gran parte en la Constitución de la República. Hay algunas que tienen sus propias leyes especiales, leyes orgánicas, y yo no es que defienda tanto el Estado de Derecho y el marco constitucional así a rajatabla, así como se nos ha enseñado desde hace 100, 200 años. Pero el problema es que este marco jurídico, este orden constitucional que medianamente tenemos en el país, para que esté así como está, así como lo dice Luis, ha costado sangre, ha costado años de batalla, años de lucha, vidas humanas, ya, mucha pérdida para el país, para que esto más o menos funcione medianamente, repito, no sé, aceptable, pues. No es como debería ser, no es el deber ser todavía, pero así como está, si nosotros no ponemos el pecho para defenderlo, no ponemos nuestras ideas al concurso del análisis y de la crítica de la población, pues lo que va a pasar es que se va a perder, pues, es decir, vamos a retroceder años, vamos a malgastar y despilfarrar y dilapidar sangre, vidas humanas, y lo que va a pasar es que vamos a volver a los tiempos de la Alemania de 1930, ya, a los tiempos de Italia de los 20 a los 40, y pues eso no es nada beneficioso. Ya esos errores ya los cometimos acá. Aquí pasamos una dictadura de más de 65 años militar, ¿verdad? Y no puede ser de que ahora, basándose nada más en una buena estrategia comunicacional, muy buenas tácticas mediáticas, este país se vaya de nuevo a ese barranco, ¿verdad? Que del que tanto y aruñando y agateando hemos salido, ¿verdad? Entonces, ese es el gran problema. Las instituciones ahora ya no se les mira la frontera, es decir, ya no tienen una línea definida de quién es quién y cuál es cuál, quién está arriba de qué, cuál funciona para qué ni para cuál, sino que lo que vemos es que el presidente anda así, ¿verdad? Como con una almábana, derrumbando todas las paredes institucionales para que nada funcione, ¿verdad? Y cada quien le hace una crítica, cada cual institución empieza a pronunciarse por algo incorrecto, pues viene él y con toda su maquinaria mediática y de redes sociales la derrumba y trata de desprestigiarla. Y eso, pues, por supuesto, tiene consecuencias que, pues sí, las podemos ver en el día a día. Hay instituciones que están ahorita paradas, porque efectivamente la pandemia nos ha llamado a detenernos un poco, a encerrarnos, a enclaustrarnos en las casas. Pero cuando todo regrese a la normalidad, que es lo que también ya deseamos que sea pronto, estas instituciones van a regresar debilitadas. La Asamblea Legislativa cada vez más es vilipendiada y de alguna manera marginada de la palestra pública. Y así la Corte Suprema de Justicia ahora vemos de que
de que ya está siendo parte de esa misma sopa de desgaste. Ya es un ingrediente más en la sopa del desgaste del país. Y la sala de lo constitucional misma, cuando antes, hace algunos pocos años, la derecha la utilizaba tanto como un estandarte de democracia del Estado de Derecho, ahora ya no parece lo mismo. ¿Por qué? Porque el presidente se ha empecinado en destruir esa imagen, y no solo la imagen, sino la institucionalidad misma que representa. Entonces es una situación crítica, Luis. A nosotros siempre nos preocupan este tipo de cosas, y repito, no es que defendamos el sistema de derecho, el sistema constitucional, así como los padres de la patria hace 200 años lo hicieron, sino lo que nosotros respetamos o tratamos que se respeten son los derechos de la humanidad, los derechos de los salvadoreños y la libertad que hoy tenemos para por lo menos desarrollarnos medianamente en este pueblo. Eso es más o menos, Luis. Ok, muchas gracias, Fernando. Quiero saludar, les mando saludos, Melvin Ochoa, saludos, dice a los panelistas, Luis Mario Galeano también los saluda, Janet Pérez, saludos, dice, Abdel Fares también los saluda, María Carmen Contreras, saludos, buenas tardes, Juan José Ángel les saluda también, Herbert Hernández, saludos desde Aguachapán, del Movimiento Social Mayo 5. Marvin Izquierdo le saluda también. Carlos Paredes, Elmer Bernal lo saluda. FMLN WhatsApp lo saluda. René Ortiz dice, la mejor estrategia del presente gobierno es responder los ataques de la oposición. La pésima estrategia de ataque del FMLN es lo que lo mantiene arriba. ¿A quién? La pésima estrategia de ataque del FMLN lo mantiene arriba. O sea, mientras siga atacando al FMLN, él va a estar arriba, según lo que dice este amigo. Ok, Edwin. Sabemos que la estrategia, sabemos que la táctica del gobierno o principalmente del presidente es de gastar al FMLN. Sabemos que su único interés es debilitar hasta donde él pueda toda la estructura, porque es una espina que él no se ha podido sacar de que lo expulsaron y no le permitieron ir como candidato presidencial en el frente. Y después de 10 años de ser uno de los fuertes aspirantes, lo expulsan. Y sabemos que eso le ha dolido y sabemos que eso en cualquier momento lo expresa. Pero nos vamos a ir de la teoría, nos vamos a ir a la práctica. No es lo mismo gobernar desde las redes sociales que sentarse en un consejo municipal y darse duro cada semana, Edwin. ¿Sí o no? Semana. Correcto. Bueno, dentro de la estrategia que ha visto el gobierno, principalmente el presidente, es el ataque al desgaste, ¿no? Pero también el desgaste, como yo te planteaba, principalmente a uno de los órganos que es la Asamblea Legislativa, en donde toda la responsabilidad del mal manejo del tema COVID en El Salvador, todos son responsables menos él. Entonces, más sin embargo, nosotros podemos valorar cómo a nivel nacional, incluso eso se refleja a nivel local, las comisiones municipales de protección civil, que son las encargadas de ver el tema de la prevención, el tema del COVID, fueron así, destartaladas. Y ahora desde un decreto, desde una posición, desde una entrevista, lanzo la idea, esto es cuando principalmente no hay no hay planes de trabajo, ¿verdad? Sino que en el momento se van reajustando muchas cosas, y en este tema o en el área de la política, el improvisar no sirve en este momento. En la política improvisar te lleva, como decía Fernando, al barranco, ¿va? Entonces, principalmente el presidente en el gobierno lo que plantea es de gastar lo más que pueda al legislativo, y él buscar para las elecciones del 2021 lo que es tener toda la bancada a favor de él, que también es peligroso, porque en este momento donde él ha tenido esas características, creo yo que, y bueno, y de hecho es así,
no se puede, digamos, tener una bancada cuando al final, si tú te das cuenta, todos los ministros no tienen una facultad propia de dar un planteamiento. Todo es lo que dice el presidente y amén. Entonces, en tema de la estrategia, nosotros siempre hemos sido francos y siempre hemos dicho, vamos a contribuir lo que a los ciudadanos y al pueblo salvadoreño le contribuya. Y también nosotros vamos a denunciar y vamos a señalar aquello que esté mal. Nosotros, por ejemplo, en Aguachapán, tenemos un plan de emergencia que principalmente se debatió y nosotros fuimos críticos de eso porque este plan parecía más que elaborado a partir de las instituciones de seguridad y este tema se tiene que abordar desde la integralidad de todos los sectores. Por ejemplo, localmente no se habla sobre el tema de educación, no se habla sobre el tema de salud, sino que se necesita ver o lo plantean desde el nivel nacional, pero cada departamento o cada municipio tiene su propia realidad. En ese sentido, nosotros siempre hemos sido críticos y hemos sido personas y compañeros que hemos debatido en los diferentes espacios. Y eso es lo que incomoda al gobierno, ¿no? Y nosotros hemos logrado avanzar y nuestra práctica para poder transformar siempre ha sido el debate. En este momento, como planteaba el compañero Fernando, que hemos sufrido una guerra civil, ese fue en aquel momento, pero ahora el debate y las ideas deben de ser la herramienta principal para avanzar y transformar esta sociedad. Edwin, ¿me escucha? Sí, sí. Ok, ¿cuál es la composición del Consejo Municipal de Aguachapán? ¿Cómo está integrado en materia de partidos? Bueno, en Aguachapán, como es un consejo plural, ¿de dónde surge o de dónde nace el tema de un consejo plural? Eso fue también resultado de las luchas del conflicto en El Salvador y está plasmado en los elementos y en los acuerdos de paz del Salvador, ¿verdad? Ahí lo pueden observar en la firma de los acuerdos de paz, en el punto principal del área de la democracia, ahí plantea la participación de todos los partidos políticos en los consejos, tanto así como se veía el legislativo, pero en las alcaldías. Como resultado de eso, allá por el año 2016, se hace el primer ejercicio. Y bueno, y en Aguachapán principalmente tenemos un consejo integrado la mayoría por el PCN, que tiene la mayoría, el partido Arena. ¿Cuántos forman el consejo? Estamos aquí alrededor de, quiero ver, 16 personas integrando el consejo. ¿Y el alcalde de qué partido es? Del PCN, perdón, son 18, es del PCN. ¿Y él tiene cuántos concejales? Él tiene la mayoría, estamos hablando de, digamos, 9 más el voto, 9 y en caso de empate él tiene el voto doble. De ahí los demás se distribuyen en lo que son el partido Arena, que tiene representación quiero ver, de cuatro concejales. Nosotros como FMLN tenemos 4, ¿verdad? Y bueno, ahí dentro de la misma aritmética del consejo, ahí hay unos que se mueven así por conveniencia, ¿verdad? Y eso nos ha permitido a veces no poder avanzar en una mala estrategia a veces que se ha desarrollado, ¿verdad? Pero el alcalde puede tomar decisiones por mayoría, entonces. Por mayoría simple en todas las decisiones, excepto la mayoría calificada, que es en el tema de préstamos, ¿verdad? Y en el tema de aprobaciones del presupuesto. Pero decirles que ser parte de un consejo municipal plural, principalmente en el tema de poder tomar grandes decisiones cuando se es oposición, es más difícil, pero principalmente uno contribuye a lo que es la transparencia en estar al cuidado del tema de la rendición de informes y rendiciones de cuentas
y de transparentar los fondos públicos. Más que todo, se logra debatir, estar adentro de ese tipo de espacios, y también en la medida de lo posible hemos logrado ayudar desde nuestros esfuerzos siempre a los aguachapanecos, ¿verdad? ¿Y ya les llegó el dinero que por ley debía de darle al Ejecutivo? Sí, por acá yo hice algunas preguntas antes de venir a este espacio. Por ahí, desde la aprobación, desde el Ejecutivo que se planteó, la alcaldía de Aguachapán no ha recibido ni 5 centavos, ¿verdad? El FODES, que es digamos que es el fondo que mensualmente viene a las alcaldías para el tema de inversión y desarrollo, que anda por los $347,000, un poquito más. Ese dinero que el del mes de abril, que tiene que venir en el mes de mayo, no ha venido tampoco. Con esas limitantes, ¿verdad? Todavía hablando un poco de la realidad de esta municipalidad, yo hice una consulta que se las voy a compartir. Los ingresos tradicionales de esta alcaldía mensual antes del COVID eran aproximadamente de $360,000. Ahora, actualmente, con el cierre de la industria, con el cierre de los negocios y todas estas medidas que se han tomado, han habido días en que la alcaldía solo ha ingresado $140. Con esa realidad es la que se está, digamos, enfrentando, digamos, las alcaldías, las instituciones, y también en la medida en que se pueda avanzar, es que también se están se están tomando algunas acciones aquí en Aguachapán, ¿verdad? Decirte que es complicado actuar, y por eso te decía yo a un inicio, el tema del COVID desnudó a nivel mundial muchas situaciones y se debe de repensar o reinventar el tema de los planteamientos incluso jurídicos. Por ejemplo, en Aguachapán tenemos dinero de que solo se puede invertir para una sola acción. Y eso no se puede utilizar si en asambleas legislativas no hay un reajuste o no hay una visión diferente para poder utilizar ese tipo de fondos, ¿verdad? Entonces, todo eso entre el pleito y los poderes del Estado, así como dice Fernando, nosotros no defendemos ese tema, que así debe de ser, ¿verdad? Principalmente es la lucha la que ha llevado a tener ese orden que en alguna medida medianamente funciona, pero hay que reinventar algún tipo de situaciones. Aquí tenemos fondos, como te decía, que no se puede utilizar, y no se puede utilizar porque hay que liberarlo desde una ley, desde la Asamblea Legislativa. Pues todas esas situaciones en que se está peleando de que si mire, yo quiero esto, el otro órgano dice no, yo planteo esto, al final el ciudadano es el que debe decir, como la Constitución plantea, ¿va? El fin principal del Estado, ¿va? Pero ustedes ya entendieron la estrategia de él de que no les quiere dar los 600 millones a las alcaldías. ¿Ya lo entendieron? Nosotros ya la interpretamos. Principalmente este tema lo ha visto el Ejecutivo como su campaña. Una campaña de desgaste, como te planteaba, y el tema ese de no mandar, digamos, él plantea de que este dinero va a llegar a las alcaldías. Nosotros hemos visto esa realidad que no es cierto. A las alcaldías no ha venido esa plata, cuando nosotros tenemos una planilla más de $260,000. Nosotros entendemos esa realidad, ¿verdad? Y es parte de la campaña. Y nosotros, eso, hay un punto medular ahorita en el debate dentro de la Asamblea y el Ejecutivo. El punto principal es que no quieren transparentar el tema de las compras del Estado. ¿Por qué va? Porque el tema de los víveres y el tema de la seguridad alimentaria lo quieren ver como su campaña política, cuando en realidad la seguridad alimentaria debe de ser para todos los salvadoreños y para todos los ciudadanos. Aguachapán tiene que ver su propia realidad, pero incluso en ese tema todavía no ha venido Aguachapán y no se puede solucionar ese tema. Entonces, esa es la campaña del Ejecutivo para poder, según él, garantizar tener el control de la Asamblea Legislativa, pero nosotros poco a poco también hemos percibido que la población está viendo con muy malos ojos estar jugando en ese tema con la población.
Entonces, esa es la realidad que nosotros tenemos y a eso nos enfrentamos, ¿verdad? Fíjate cuál es la jugada que yo he percibido y yo soy de los que siempre he dicho, mire, antes de que esta pandemia comenzara, ya por marzo, yo decía, lo más conveniente es que haga un equipo multidisciplinario con todos los alcaldes del país, porque son los que conocen la realidad. Hasta el día de ayer, llamó a los alcaldes, pero solo de Arena, para decirles exactamente lo que yo estoy diciendo ahorita. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque ya entendió que no puede manejar la situación. Entonces, yo entendí, bueno, le autorizaron que consiga 2,000 millones, pero dice, no los he podido conseguir. No es que no haya podido, no ha querido. ¿Por qué? Porque en ese préstamo va implícito 600 millones, tiene que dárselos a las alcaldías. Y pidió mil millones después, ¿verdad? Para salirse de esa estructura de los 2,000 millones y consiguió 1,500 millones en letes en el mercado nacional. Esa es la jugada política. Y los alcaldes no han sabido presionarlo sobre esa parte, no han querido manifestarse y no han querido más que quedar a la espera de los consejos municipales. ¿Cómo han abordado esa realidad? Por ejemplo, nosotros tenemos que interpretar desde el punto de vista de clase y nosotros podemos develar que las reuniones, como tú dices, que ha tenido el Ejecutivo, ha sido con los grandes empresarios. Ahí estaba Simán, ahí estaba Callejas, estaban Nospoma, pero ¿quiénes son los más golpeados actualmente? Principalmente las pequeñas y las micro y la pequeña empresa. Y son las que al final no se ha abordado un plan integral para poderle solucionar el problema económico a ellos. Por eso, este tema de reunirse el Ejecutivo, ¿con quién se está reuniendo? Con Arena y con la gran empresa. Desde ahí hay un claro visión del presidente sobre de cómo él está viendo y principalmente cómo se devela ahora el partido Nuevas Ideas y cómo se devela el Ejecutivo. Es un partido de derecha, ¿verdad? Porque está aliándose justamente con Arena, que históricamente ha sido la representación de la burguesía de este país. ¿Cómo lo hemos abordado nosotros? Nosotros lo hemos discutido, hemos estado estudiando y de hecho ya se aprobó un plan de la seguridad alimentaria que es muy poco todavía para los recursos que yo te decía que teníamos, pero estamos comenzando con esa parte. Estamos construyendo y sacando un censo de la población para que justamente como iniciamos el preludio de esta entrevista, de cómo es importante tener limones, cómo es importante tener nuestros cultivos en los hogares. Entonces, por ahí se ha aprobado un proyectito que se está comenzando, como te decía, con un censo para poder apoyar a la comunidad, a nuestros ciudadanos aguachapanecos, a que empecemos con la cultura nuevamente del cultivo en la comunidad. Y también hemos estado por ahí participando y gestionando ayudas, digamos, de víveres que al final como no ha podido canalizarse en Aguachapán, pero sí hemos estado gestionando y hemos estado contribuyendo a la ciudadanía desde la gestión, desde el mismo debate de cómo lo vamos a hacer, pero sí estamos dando nosotros esa batalla por lograr apoyar a la mayor cantidad de ciudadanos aguachapanecos. Ok, Fernando, vamos contigo. Fernando, sabemos que hay una realidad socioeconómica dentro de todos los municipios. Cuando digo todos, me refiero a aquellos que escasamente pueden colectar los impuestos mínimos para pagar los servicios básicos, porque la gran mayoría de municipios no tienen la colección de impuestos suficiente. ¿Cuál sería tu enfoque para desarrollar un municipio como Aguachapán, que toda la vida
según lo que me han dicho, es uno de los municipios más tacaños del país. Yo no sé por qué dicen eso, pero ¿cómo desarrollar Aguachapán? Porque yo quisiera, mejor dicho, yo quisiera que esta crisis nos dejara fuertes. Yo quisiera que esta crisis permitiera construir proyectos para ser autosuficientes. ¿Cuál sería tu enfoque al respecto para desarrollar Aguachapán? Sí, correcto. Bueno, voy a iniciar con un poco el tema este de que si los aguachapanecos somos tacaños o no. Ahí Te Edwin, dolió, va? no, es que hay una, Es un broma. sí, no, claro, esa es una broma, uno de los saberes del Vox Populi, y tiene una razón de ser. Nosotros hemos investigado, de hecho, esto tiene sus orígenes en la historia de la acumulación originaria. Y bueno, esto todavía se ve en estos tiempos. Eh, el epíteto de tacaño al aguachapaneco se le atribuye un poco a los dueños de la finca, a los grandes hacendados de los tiempos de principios del siglo pasado, ya donde no pagaban bien el salario de sus empleados y todo lo que tenían lo acumulaban. De hecho, yo no sé si esto lo ha visto, si Edwin lo debe haber visto también. Hay lugares todavía, y yo lo veía cuando todavía estaba pequeño, en las casas de la gente rica que tenía fincas allá en Ataco, en Apaneca. Aquí hay muchas casas todavía en Aguachapán de los dueños de los cafetales de ahí de Ataco y de Apaneca, donde la gente esta vivía y tenía sus árboles de aguacate, de mango, de limón, igual como hoy presumimos. Eh, Esa gente, cuando se le acumulaban incluso esos productos, en lugar de regalarlos, ¿ya? Sabiendo de que tenían sus recursos y vivían bien, pero preferían sacar una mesita fuera de la calle y ponerlos a la venta, ¿ya? O si no, preferían que se les chuqueara o que se les arruinara en lugar de, de, de regalarlos. Es una cuestión histórica que se le atribuye a ese tipo de personas. Además, aquí también se asentaron bastantes familias de origen palestino, turcos y árabes, ¿verdad? Que también tienen una gran habilidad con el comercio y pues, digámoslo así, como que eh, para muchos de ellos, igual también esto de la codicia se les facilita. Entonces yo creo que por ahí va, ¿verdad? De ahí la gente pobre es mentira. Aquí un aguachapaneco, ¿verdad? Si anda comiendo un pan, lo regala si alguien más lo necesita. Es parte de la solidaridad del salvadoreño, del latinoamericano, ¿verdad? Pero yo lo atribuyo más a la otra parte. Ahora, con relación a lo que se está hablando, eh, bueno, desde que el FMLN está participando en los consejos plurales, del 2015, 2016, por ahí, eh, que logró participar en la mayoría de los consejos, aparte de los que había ganado genuinamente con el voto. eh, Se ha empecinado, de alguna manera, se le ha metido al FMLN entre ceja y ceja justamente esa idea de cómo desarrollar a los municipios de una manera autosostenible y en armonía con la naturaleza. Ha sido una de las tesis más grandes que ha sostenido. Claro, esto con la gran resistencia de la derecha. Eh, por ejemplo, acá en Aguachapán, este municipio, como muy pocos en El Salvador, creo que a lo mejor dos, tres, tiene una producción de energía geotérmica, ¿verdad? Tiene los ausoles. Esta es históricamente conocida también la capital de los ausoles de Centroamérica, que son geysers de agua hirviendo que expulsan vapor de agua a alta presión, y esto se utiliza para generar electricidad. Y Aguachapán, de toda la zona occidental, es el único municipio que tiene esto.
Y desde hace más de 50 años hay una planta geotérmica acá que ha sostenido de alguna manera la producción energética de la zona occidental o de una muy buena parte. Incluso se le vende energía a Guatemala a través de una transmisión por cables, por tendido eléctrico. Pero ese recurso natural que Aguachapán tiene, no ha significado directamente una proporción de desarrollo para su gente. De hecho, los cantones que están alrededor de las plantas geotérmicas, ¿verdad? Que con Edwin y algunos compañeros los conocemos muy bien, no están así desarrollados o tienen una vida digna o de alguna manera aceptable, ¿verdad? Dada la gran producción de dinero que representa la geotérmica, ¿verdad? Entonces, eso se ha puesto más en función de otros intereses históricamente. De hecho, fue hasta el 2017, si no me recuerdo mal, finales de 2017, que el gobierno pudo recuperar la geo, que estaba casi ya cayendo en manos privadas. Una transacción, un debate ahí, un arbitrio que duró muchos años, desde los tiempos de Mauricio Funes inició eso, y fue prácticamente ahí por 2017, si no me equivoco, que se recuperó, y algo se le dio de cambio, es decir, un poco se torció la visión que traía de la geo, de generar solo riqueza para la gran empresa, para las empresas que distribuyen la energía, y muy poco se le daba a la gente. Entonces, yo lo que creo que estos municipios, como los hay muchos en El Salvador, que tienen una riqueza natural muy exuberante, voluptuosa, como es la zona de la Ruta de las Flores, ya internacionalmente reconocida, creo que el enfoque debería de ser darle espacio a los pequeños, a las MIPYMES, ¿verdad? Hace unos años nosotros conocimos de una experiencia de un consorcio de medianas empresas que se organizaron justamente para utilizar o digámoslo así, montarse en esta onda del ecoturismo ahí en la zona de Apaneca, Huayúa, ¿verdad? Y ahora, bueno, ese mismo consorcio es el que maneja todo lo que es el 70, el 80% del turismo en la zona alta de la Ruta de las Flores, que es muy concurrido por el turista nacional y extranjero, ¿verdad? Pero el problema es que la gran mayoría son empresas ya de medianas a grandes, ¿verdad? Que no es que sea malo, pero yo no he visto así, ¿verdad? No reconozco en la mayoría de estos municipios de la Ruta de las Flores, para poner un pequeño ejemplo, ninguna iniciativa, ningún programa, ningún proyecto para incentivar la organización de emprendedores, de empresas pequeñas, medianas, de darle a la población herramientas para que pueda poner sus empresas, que pueda abrir pequeños negocios en el tema del ecoturismo, en el tema de la producción alternativa de energía, ¿verdad? De la explotación, por ejemplo, de un rubro que todavía es grande, acá el café, ¿verdad? Y por eso es que no ha habido desarrollo. Hay en grandes empresas, aquí tenemos una gran cantidad de empresas que están teniendo éxito, ¿verdad? Pero todavía el desarrollo no ha llegado a los cantones, a la gente que vive allá rascándose, como dice aquí uno, rascándose el buche día a día para poder subsistir. Entonces, yo creo que se debería de inclinar, si hay posibilidad de que los gobiernos municipales tengan una mediana cantidad de dinero que se de los fondos públicos, de los impuestos de la gente, poner en esa disposición. Porque no solamente tener una buena calle, ¿verdad? Pavimentada en todos lados y bien bonito, rosas y flores en todos lados, solamente eso es progreso. Eso es una parte nada más. Pero yo creo que los recursos de las municipalidades deberían de ponerse en ese sentido, incentivar a las MIPYMES, a las pequeñas y medianas empresas,
¿verdad? Que aquí en esta zona occidental, así como en otras, tienen una gran oportunidad de florecer, pero por falta de incentivos económicos, falta de espacios financieros, no encuentran la posibilidad, y si la hayan, pues mueren muy pronto. Entonces yo creo que esa es la ruta. Aquí en Aguachapán, por ejemplo, con Edwin estábamos hablando hace unos días con un par de empresarios por ahí, medianos, ¿verdad? Que hoy en este momento nos decían en ese día de que ya están con el agua hasta el cuello, que a muy duras penas pudieron cancelar sus planillas de sus trabajadores, que no son muchos, pero son trabajadores para ellos, del mes de abril. Pagaron sus prestaciones, los descuentos de ley, ¿verdad? Pero ya para el mes de mayo ya miran la cosa más oscura. Y para el mes de junio no le miran ni siquiera un futuro, digámoslo así, un poco previsible, no lo encuentran, porque ni el gobierno central ni el gobierno municipal les está dando las herramientas para poder, digámoslo así, resistir esta oleada. Y ellos no están hablando de que les dejen abrir y que todo el mundo llegue a comprar y que vuelva a la normalidad. Todo no es tanto eso. ¿Ya? Ellos no están hablando de que el gobierno debería abrir aquí, que ya nadie ande con mascarilla en la calle, que todos lleguen a comprar, se reúnan y que todo vuelva como antes, como que si el COVID ya no existiera. No están diciendo eso, sino que están pidiendo que estas instituciones les den algún tipo de herramienta financiera para eso, para subsistir, ¿no? Una línea de crédito especial, ¿verdad? Para aguantar 2-3 meses, con un tiempo de gracia para poder pagar una tasa de interés baja, que cubra todos los rubros, porque ahí en el Banco de Fomento, parte de los 2.000 millones que se aprobaron, ahí va un componente para la mediana empresa, pero no atiende todos los rubros, son limitados y no tiene tiempos de gracia. Es muy poca la gente que ha asistido a querer adquirir un préstamo de eso, justamente por la poca flexibilidad. Y yo creo de que esa sería la forma, en vez de hacer pactos con la gran empresa, así como lo vimos el día de ayer y anteayer, el presidente reunido con los CRIS, con los POMA, con los de Sola, con esa gente que no es que no le estén pasando mal, pero gran necesidad tampoco tienen. En vez de eso, mejor reunirse con las gremiales de las MIPIMES, ver qué se les puede hacer, incentivarlos, darles herramientas para que subsistan, y así como dice Luis, que de esto salga mejor posicionado, porque igual la gente va a querer salir después, ¿verdad? No se va a querer quedar en la casa luego de que toda esta pandemia termine. La gente va a salir, va a consumir, va a ir al turismo, de nuevo va a salir a la playa, y la gente tiene que tener la posibilidad de prestar esos servicios. Estoy hablando de los pequeños empresarios, y ahí es donde está la clave. Cómo los gobiernos, los municipales y el general, les presta esas herramientas para que puedan absorber esa demanda. Yo creo que más o menos por ahí a grande rasgo puede ir. Ok, Fernando, quiero agradecerte el tiempo que le has dedicado a este espacio y quiero que te despidas de la audiencia. Sí, muy bien. Bueno, gracias, agradecer siempre. Es un placer estar compartiendo con nuestros amigos. Ahí he estado viendo los comentarios, los saludos a través de Facebook. Muchas gracias. Igual un abrazo para todos. Aquí estamos como a la disposición de la gente, cualquier pregunta, cualquier consulta. Y igual a las órdenes, Luis, para cuando sea necesario y haya el espacio, nosotros vamos a estar acá para hablar de este y de otros temas de interés para la población. Así que muchas gracias y un abrazo muy fuerte en la distancia, Luis. Gracias, Fernando. Fue un gusto que estuvieras en este espacio. Vamos a cerrar con Edwin Herrera, pero quiero trasladarle una pregunta muy delicada a Edwin que hace alguien y dice alguien, Janet Pérez concretamente, dice: en Aguachapán la alcaldía le pone tropiezos a las personas emprendedoras para ser beneficiario. Tiene que ser amigos de los hijos del alcalde o el mismo alcalde. Explícame eso, Edwin. Bueno, un saludo a la amiga que nos escribe. Sí, esos son los temas en los cuales
por ejemplo, tradicionalmente con los consejos tradicionales, sucede, sigue sucediendo por las mismas prácticas. Esos son vicios de corrupción, que bueno que lo denuncia la amiga ahí que nos informa, y decirles que principalmente nosotros hemos denunciado también cosas graves y fuertes. Bueno, lamentablemente las reuniones todavía no se logra que sea en un espacio como este, como para que se pueda observar el tipo de denuncia y debate que existe. Principalmente nosotros debemos de trabajar en la cultura de la denuncia también, ¿verdad? Y poder nosotros interponer, como les digo, denunciar en los espacios pertinentes para que este tipo de práctica vaya desapareciendo. Esta es una lucha en el tema de la corrupción que corresponde a todos los ciudadanos dar esa gran batalla. ¿Va? Nosotros lo hemos señalado desde los espacios que nos corresponde y al percatarse de una situación nosotros también tratamos de corregirlo, ¿verdad? Hemos participado en algunos procesos, principalmente cuando uno conforma las comisiones dentro de los consejos municipales, uno debe de luchar por estar también en las comisiones, por ejemplo, en la de compras, que es donde puede haber también algún vicio de corrupción. Y para eso es que también les decía de que allá en la firma de los acuerdos de paz se proponía de que los consejos fueran plurales. Lamentablemente se propone, se llegan a los consejos plurales, pero el código municipal sigue siendo el tradicional, el que no incluye la parte esta de los concejales plurales como para poder darle un poco más de facultad. Porque Fíjate, Edwin, te voy a interrumpir. Fíjate qué interesante lo que estamos hablando. Yo soy de la opinión que por ley debería existir la obligación de que los consejos hagan reuniones públicas. Y si no lo pueden hacer a través de televisión porque es caro, lo pueden hacer a través de estos medios que son gratis. Pero eventualmente pueden hacer reuniones públicas de tal manera que la ciudadanía conozca que todo es transparente, que todo se está manejando de acuerdo a la ley y que no existe nada bajo la mesa. Y yo creo de que aparte del ser consejo plural, tienen que dar el siguiente paso, pero ese es un paso que tiene que proponerse porque es bien necesario escuchar, así como las plenarias de la asamblea, por ejemplo, ¿verdad? Y las comisiones de trabajo, que uno escucha pues los pronunciamientos. Lo mismo, las alcaldías deberían de ser abiertas. Ese es mi punto de vista. ¿Existe esa apertura o no? Fíjate, Luis, de que en realidad el Código Municipal plantea el tema de los cabildos, pero el tema de la democracia en este país todavía se debe de luchar y eso corresponde a todos los ciudadanos. Principalmente si lamentablemente en este país, pero también abordamos que no defendemos el tema del Estado así a cabalidad porque tenemos un Estado burgués en El Salvador. El tema de la democracia la planteamos a través de la democracia representativa. ¿Va? A nosotros nos consultan cada 3 y cada 5 años y que ahí el funcionario queda libre de hacer y con el consejo cómo queda integrado. Pero en realidad creo que debemos de avanzar más en el tema de la democracia e ir construyendo mayor participación ciudadana. Por eso te decía, el tema de la corrupción lo debemos de abordar desde diferentes aristas y principalmente una alternativa para avanzar en este tema e ir construyendo democracia desde el territorio para que sea también el territorio el que presione el tema de la transparencia. Nosotros, como te decía, descubrimos algunos vicios. De hecho, en la administración pasada en el tema, la tenía el partido Arena, se lograron develar algunos actos que tenían ahí, algunas componendas, y de hecho, actualmente en el debate nosotros hemos logrado frenar algunas situaciones, pero por la consulta que hacía la amiga, sí es necesario, digamos, llegar, consultar. Nosotros principalmente hemos abordado a algunos ciudadanos que quieren participar de la reunión del consejo. Nosotros los hemos invitado a que participen y a solucionar problemas
problemas de Aguachapán. Te voy a poner un ejemplo. La Asociación de Mototaxis de Aguachapán tenía un problema irreconciliable que no podían solucionarlo. A través de la fracción del FMLN logramos el espacio que plantearan su problema en el Consejo Municipal. Nos llevó un año solucionarlo, pero lo solucionamos. Y yo creo que la lucha, pues aunque se vea que es un espacio pequeño, pero la lucha la debemos de hacer todos y buscar los canales para que todos y todas puedan participar y poder denunciar y poder solucionar los problemas que puedan tenerse, ¿verdad? Esa transparencia es urgente promocionarla, es urgente debatir sobre ese punto porque, vaya, te pongo un ejemplo bien sencillo. Todos y cada uno de los concejales tiene un teléfono smartphone, ¿ok? Todos. Y perfectamente pueden tirar señal en una reunión de consejo para que la ciudadanía, miren, vamos a transmitir la reunión de consejo de tal manera que se conozca que todo es transparente. O sea, yo sí soy de la idea de que eso debe ser así. Y no quedarse con el cabildo abierto que lo único que van a hacer es informar de los acuerdos. Pero es rico escuchar ese debate de ideas dentro de un consejo cuando cada quien expone sus puntos de vista y se da cuenta que realmente a dónde está el problema, para que en la futura elección la gente tenga una idea más clara de quiénes son los funcionarios que realmente ayudan y los que estorban. Entonces, yo sí me quedo con esa idea porque es importante promocionarla. Y Aguachapán, como tal, es un departamento que se ha caracterizado por ser de los más, económicamente hablando, de los más fuertes. ¿Y cómo es posible que me estés diciendo de que no ha tenido una recaudación justa? ¿A qué se debe esa falta de recaudación con lo que Fernando acotaba de que existen los axoles, que existe esto, que lo otro? ¿Por qué esas recaudaciones tan pobres? ¿A qué se deben? Bueno, decirte, por ejemplo, que en Aguachapán, bueno, en El Salvador existe la ley de acceso a la información pública, que eso tiene que ver para solicitar información, pero todavía, como dices tú, es muy poco el acceso para poder abonar a la transparencia del país. Y esta ley es la que también es incómoda para el Ejecutivo, ¿verdad? El debate, como te decía, a un inicio está en el tema de las leyes sobre el tema de la transparencia, sobre el tema de la utilización de los recursos de los fondos públicos del Estado. Pero esta ley hay que promoverla más y la ciudadanía debe de abocarse más a pedir información y claro, utilizar todos los espacios y todos los mecanismos hoy en el siglo XXI con respecto a las herramientas digitales para poder nosotros comunicarnos y también poder dar a conocer qué es lo que sucede en ese tipo de espacios públicos, ¿verdad? ¿Por qué es el problema de la recaudación? Eso tiene que ver con un enfoque administrativo y también afecta el tema ahorita en el contexto del COVID. Como ahorita en el tema de la industria, si tú revisas los decretos ejecutivos, algunos han paralizado. Por ejemplo, no se ha permitido a que algunas empresas estén funcionando. Por lo menos el centro del comercio de Aguachapán actualmente está cerrada por decreto ejecutivo. Ese tipo de empresas son las que tributan o las que pagan impuestos a la alcaldía de Aguachapán y principalmente los fondos de la geotérmica en concepto de impuestos son las que ayudan mucho para el pago de planillas y otro tema que a veces es complicado para las alcaldías. Pero por eso te decía, principalmente se está funcionando con fondos que paga la GEO, que está funcionando actualmente. Pero el tema del COVID es lo que ha venido, el tema de la recaudación fiscal, a complicar el tema del funcionamiento, ¿verdad? La alcaldía actualmente, la de Aguachapán, está funcionando solamente el área de tesorería como a manera de que pueda recaudar dinero. Y pocos ciudadanos están llegando y claro, es comprensible por el escenario y el contexto en el que nos encontramos, de la emergencia. Una planilla de $60,000 de una alcaldía X puede sostenerse con una recaudación normal o siempre tiene que echar mano del FODE.
siempre se tiene que echar, digamos, el FODES te permite el tema, un porcentaje para que puedas utilizar para pagos y salarios, pero no es todo el FODES. Estás, por ahí anda un 25%, que es el servicio de funcionamiento, ¿verdad? Hay un porcentaje que se puede utilizar para el pago de planilla, ¿verdad? Pero como te decía, cómo viene trabajando el gobierno, que el mes de mayo, ¿cómo se llama? No ha sido depositado, entonces es como se llama, complicado funcionar así. Tres Pero meses, 3 meses una alcaldía no va a aguantar. no va a aguantar. Y lo que te decía, se tiene que reinventar y se tiene que reajustar, ¿verdad? Y poder liberar, digamos, un recurso que solo son utilizados en un punto específico para que pueda ser utilizado para otros rubros, principalmente puede ser salario, porque nosotros también hemos hablado que no nos gustaría o que no estamos de acuerdo en que existan despidos o cese de contratos, porque no es el objetivo de los mismos decretos. Y también no podemos decir que solamente se basa a eso, sino que también a la poca planificación en el tema de la recaudación de tributos. Por ponerte un ejemplo, nos parece curioso y siempre al final del año estamos planteando de que para que un presupuesto se trabaje debe de ser apegado a la realidad, pero todos los años se puede percibir presupuestos que son déficit, ¿verdad? Que están en saldos rojos, pero es por la proyección que se tiene al inicio del año, pero la poca recaudación. Creo que no se trata de aumentar impuestos, se trata de tener una planificación para que de manera ordenada se pueda percibir fondos, ¿verdad? Y no solamente de un área específica, porque te quiero decir algo, por lo que decía la amiga que escribía, y nosotros lo hemos denunciado. Hemos encontrado, digamos, vendedores o espacios que no pagan impuestos, pero no pagan impuestos porque son protegidos por alguien. Esas son prácticas viejas que nosotros, como te decía, le hemos denunciado y que al final, a punta de tropiezo y debate, bueno, se van corrigiendo, ¿verdad? Entonces, pero sobre esa pregunta que hacía, sí creo que todos debemos de aportar a eso, y si ella nos tiene un caso específico, ¿verdad? Que nos lo pueda trasladar y nosotros lo debatimos como punto de honor en reunión de consejo. Cada día yo tengo diferentes argumentos como para debatir los cambios que hay que hacer a nivel municipal. Sin embargo, este va a ser un punto de otro programa. Y yo quiero agradecerte, Edwin Herrera y Fernando, por el tiempo, y quiero que te despidas de la audiencia, Edwin, y créeme lo que este es el